Señor Jorge Nieto, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la llamada. En efecto, como usted dice muy bien, hay preocupación en la comunidad internacional sobre lo que está pasando aquí, y el llamado a la mesura, a la calma que hacen los presidentes de países amigos es absolutamente atendible. Creo además que no solamente desde fuera hay esa preocupación, aquí dentro la propia sociedad peruana está preocupada porque nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias. Hoy día, en el momento en que usted y yo hablamos, hay cientos de personas, quizás miles, que están buscando oxígeno para poder sobrevivir. Correcto. O una cama en cuidados intensivos, o una atención de un médico, o dinero para comprar una medicina frente a una amenaza como la pandemia de este virus. Sí. En ese contexto, y en ese momento, nuestros políticos están dándonos este espectáculo. Eso no puede ser. Es correcto. Eso que no parece que esto ha eliminado, ¿verdad?, los contagios y la cantidad de fallecimientos, pero es un hecho real y lamentablemente allí cuando usted menciona que ojalá tengan la capacidad de poder comportarse como les corresponde tanto al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, le hago la siguiente pregunta. Quizás ya no se alcancen los votos para la vacancia y quizá esto puede ser conveniente para algunos en el sentido de que le da cierta estabilidad, ¿no?, a la continuidad de un gobierno, pero ¿cómo sostener una relación ejecutivo-legislativo con el conocimiento de nuevas revelaciones y con todo lo que se ha dicho estos días, amenazas, la posibilidad de un golpe y todo lo que se viene conociendo y se seguirá conociendo el resto de los días con más audios que seguramente se revelarán? Mire, yo quisiera, son varios temas que usted coloca, pero quisiera referirme a uno de los más importantes, la amenaza de un golpe. Un golpe de Estado, ¿quién lo organiza? Las Fuerzas Armadas. La sola mención de la posibilidad de un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas es una falta de respeto absoluto a las convicciones democráticas y constitucionales de las Fuerzas Armadas. Si alguna institución en el Perú ha aprendido con gran esfuerzo cuál es su rol constitucional, son las Fuerzas Armadas. Doy fe de ello porque he sido ministro de Defensa. De modo que colocar ese tema, o el uso y manoseo que se está haciendo, tanto de la imagen de las Fuerzas Armadas como de la búsqueda de lograr aquiescencias o tutelas o iniciativa de ese tipo, me parece de una inconsciencia histórica detestable. Los políticos civiles tienen que ser conscientes de cuánto nos ha costado a todos saber cuál es el rol constitucional. Las Fuerzas Armadas lo saben muy bien, saben que no son un organismo deliberante, lo saben perfectamente y lo han mostrado a lo largo de estos últimos años. De modo que solamente la posibilidad de mencionar un golpe de Estado me parece una afrenta que tiene que ser rechazada, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen una vocación constitucional que la han mostrado con mucha claridad. ¿Y qué? Paso al siguiente punto. Por favor. Paso al siguiente punto. El tema de la vacancia. Es verdad que la vacancia, como ha dicho su invitado anterior, alcancé a escucharlo, es un instrumento político. Pero que sea un instrumento político no significa que es un instrumento arbitrario. También para usarse ese instrumento político hay procesos debidos y regulaciones. De modo que no es arbitrariamente que yo consigo la mayoría, hago el ejercicio de la votación mayoritaria, logro los 87 votos y se acabó el asunto. No es así. Esta misma situación de hoy día se colocó durante el primer intento de vacancia contra el presidente Kuczynski. Y recuerdo yo entonces haberme dedicado un ratito a estudiar, a leer y a consultar sobre tanto el reglamento del Congreso como de la ley de la propia Constitución. La incapacidad moral permanente no es un acto, es una sucesión de hechos que muestran que la autoridad, en este caso el presidente, está incapacitado moralmente a lo largo de un periodo permanente para ocupar el cargo. Si usted revisa la resolución que tuvo el Congreso en el antecedente de este caso, que fue el del presidente Fujimori, usted verá que no, rechazada la renuncia, en el contexto de una renuncia rechazada, esta y su viaje al Japón, que no estaba previsto en el permiso que le dio el Congreso, más otros hechos prolongados en el tiempo, fueron los que configuraron, en opinión de los legisladores entonces, la vacancia y la incapacidad moral permanente. Usted menciona muy bien, se han revelado audios e informaciones, para mí, hasta ahora son los dichos de una persona, correcto, o de dos, sí, pero suficientemente graves como para merecer una doble investigación,
Por un lado, la investigación que tiene que hacer la vía jurisdiccional, Fiscalía, y por otro lado, la investigación política que tiene que hacer el Congreso. Si después de esa investigación política se ve que hay reiteración de actos que están reñidos con la legalidad y con el buen uso del encargo que se le ha dado al Ejecutivo, entonces puede ser que ocurra que se esté configurando una incapacidad moral permanente. Correcto, pero hablamos de definirlo dentro de o después de un periodo de investigación que probablemente supere el mes, 2 meses o más. Se supone... A los legisladores no les tomó una semana resolver el tema de la incapacidad moral permanente del presidente Fujimori, porque tuvieron suficientemente hechos corroborados que constituían eso. A eso iba, porque más allá de la investigación hay una imposibilidad de formular acusación en contra del presidente según el artículo 117 de nuestra Constitución. Allí que lo que se haya mencionado en los audios, porque hay audios que tienen que averiguarse, ¿verdad? Hay algunas... afirmaciones que pueden quedar en los dichos de una persona o no, ya eso lo dirá la Fiscalía más adelante, pero lo que sí se revela, por lo menos en el primero y en el que salió ayer también en Panorama, es que hay una organización para ocultar información en medio de una investigación fiscal, y eso ya se queda revelado. Eso es lo que tiene que mostrar el Congreso en la comisión que levante la acusación constitucional para la vacancia. Eso es lo que tiene que mostrar, pero eso no es lo que muestra. Usted me ha dicho ayer, pero la propuesta de la vacancia fue planteada, uno de ellos, pero la propuesta de la vacancia fue planteada no ayer, sino hace varios días atrás. Viernes. Solamente con el audio que en donde se veía efectivamente en acciones presuntamente delictivas y ocultamiento de información o de falseamiento de información. Eso no basta, que en sus términos. No basta. En mi opinión, porque es un acto, pero se necesita la incapacidad moral permanente, y por eso es que es importante esa resolución. ¿Y por qué llamo la atención sobre esto? Porque tenemos que regular nuestras relaciones como sociedad civilizada con base en la ley, su aplicación irrestricta, el respeto al debido proceso y los preceptos constitucionales. Si no lo hacemos, estamos entonces a empujones. Le pongo el caso al revés. El presidente del Congreso ha hecho unas llamadas, en mi opinión, absolutamente equivocadas e inconvenientes a los mandos militares. Él tiene el canal establecido para dirigirse a las Fuerzas Armadas, es el ministro de Defensa. Y quizás en su caso el presidente, no lo sé, pero en todo caso el ministro de Defensa. Los parlamentarios, cuando fui ministro de Defensa, se dirigían a mí. Y cada vez que se dirigían directamente a los mandos, ellos inmediatamente informaban y tomaban la decisión de qué hacer en cada circunstancia. Pero no están autorizados para dirigirse directamente a los mandos militares. Eso no es correcto. Correcto, una llamada... Pero a partir de ahí derivar que ha habido una actividad de insubordinación, hay un nombre preciso para el delito, sedición. A partir de ahí decir que el presidente del Congreso hay sedición y tienen que sacarlo de la presidencia del Congreso porque ya está clarísimo que ha cometido sedición, me parece igual de abusivo, igual de ilegal. Mire, a empujones no funciona la correcto, señor Nieto. Tú me empujas a ver quién empuja más. No. Tiene que haber un respeto restricto a la ley y a la Constitución. Si no hacemos eso, estamos dejando de ser una sociedad civilizada. Correcto. Y estamos haciendo uso de la fuerza, de la exhibición de la fuerza, que es la fuerza legal y legítima del Estado, para resolver conflictos que los civiles tienen canales democráticos para poder encauzar. Muy bien, señor Nieto, sí. Nos quedamos igual con la pregunta en el aire, ¿no? De cómo se va a sostener, digamos, un liderazgo en la presidencia de la República con todos los cuestionamientos que se le han hecho encima por las revelaciones de estos últimos días. Muchas gracias por la entrevista. Y muy legitimado, sin duda, muy golpeado y muy legitimado. Por eso es que necesitamos todos reflexionar y estar a la altura de las circunstancias. Correcto. No ahondar crisis y resolverlas. Correcto. No evadir ninguna cuestión, pero hacerlo tomando en cuenta las circunstancias en las que estamos como país. No es eso justificación para no cumplir la ley. La ley tiene que ser cumplida en todas las circunstancias. Exactamente, se necesita ello.